organizadora comentarles que estableció para cada día de la semana un eje temático que va a vincular los temas, los contenidos, con los objetivos de desarrollo sostenible. Para el día de hoy tenemos 4 objetivos sostenibles enmarcando las charlas. El primero, el objetivo número 2, hambre cero. El objetivo número 12, producción y consumo responsable. El objetivo 13, acción por el clima. Y el objetivo 14, vida submarina. Y para ahondar en estos objetivos tenemos la charla de la doctora Celeste Sánchez Noguera, el sabor de la acidificación oceánica. Para comentarles un poco más acerca de la doctora Celeste Sánchez Noguera, comentarles que ella posee una maestría en gestión integrada de áreas costeras tropicales. Es doctora en ciencias naturales de la Earth Systems Science de la Universidad Hamburg de Alemania. Es investigadora en el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología de la UCR. Tiene proyectos enfocados en el estudio de la acidificación oceánica y la construcción de capacidades a nivel nacional y regional. Además, posee un alto compromiso con la divulgación de la ciencia a través de actividades educativas y de sensibilización. Y por otro lado, es miembro también del Comité Ejecutivo del OACA y promotora de la Red Centroamericana de Acidificación Oceánica. Agradecerle a la doctora Celeste por acompañarnos en este espacio. Estoy segura que la información que nos trae va a ser de mucho valor y muy importante para todos. No le quito más tiempo, doctora. Adelante con la exposición. Voy a por aquí dejar de compartir mi pantalla para darle espacio a la suya. Perfecto, muchísimas gracias por la invitación, y por darnos este espacio que me dicen ustedes de pasión y también de discusión, que siento que es bastante importante más en la cuestión que estamos viviendo hoy en día. Como les comentaba Gabriela, yo voy a estarles hablando sobre el sabor de la acidificación oceánica. Básicamente, esto ha sido el tema de acidificación oceánica con el que yo he estado trabajando en los últimos años, a partir de mi trabajo de doctorado, y en realidad sí abarca muchas aristas. Lo primero que vamos a empezar hablando el día de hoy es, bueno, vivimos en un país, ¿verdad? Los que vivimos acá en Costa Rica, que realmente es un país marino. Básicamente el 92% del territorio nacional está ocupado por mar. Entonces, si nosotros ponemos eso en perspectiva, nos damos cuenta de que realmente para nosotros como costarricenses el mar tiene un papel muy importante. Este mar alberga muchísimas especies, ¿verdad? Lo cual realmente ya aporta aproximadamente un 2.5% de la diversidad marina a nivel mundial. Entonces, pues vean que nuestro pequeñito pedacito, ¿verdad?, de mar tiene una importancia también muy grande a nivel mundial. Resulta ser que además de esta biodiversidad, también hay otros servicios y bienes que el mar nos ofrece a nosotros. Cuando nosotros le preguntamos a la gente qué obtienen ustedes del mar, lo primero que se les viene a la mente siempre es los recursos que se pueden extraer, ¿verdad? Alimentos. Incluso recuerdo que una vez unos niños me dijeron sal. Eso no es algo que se le venga mucho a la mente a los adultos, pero tienen razón. Y nosotros también del mar lo podemos usar como un espacio, por ejemplo, para el desarrollo de actividades turísticas, recreativas, para navegación, para comercio. Además, muchísimos de los ecosistemas marinos son estructuras que protegen o funcionan como barreras de protección costera. Y algo que muchas personas pasan por alto es el hecho de que el mar también provee más del 50% del oxígeno que nosotros respiramos. Resulta ser que hay otro servicio muy importante que provee el mar, porque no solamente nos está dando el oxígeno que respiramos, en su gran mayoría, sino que además está capturando todo el dióxido de carbono en exceso que nosotros estamos produciendo por la quema de combustibles fósiles, por transporte, por industria, por muchísimas actividades antropogénicas, y precisamente todo este dióxido de carbono está siendo absorbido por el mar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que de alguna forma el mar está pagando un precio muy alto por este dióxido de carbono que está absorbiendo. ¿Cuál es ese precio que está pagando el mar? Bueno, básicamente lo que está sucediendo es que se está calentando, está perdiendo oxígeno, pero al mismo tiempo está pasando o sucediendo un proceso conocido como acidificación del océano. Y esto es de lo que yo les voy a estar hablando hoy más en detalle. Pero entonces, ¿qué es exactamente la acidificación del
océano. O algunos incluso dirían, bueno, ¿cómo saben realmente que todo ese dióxido de carbono está siendo absorbido por el mar, que está provocando eso que ustedes están diciendo? Bueno, por suerte para nosotros existen datos científicos que pueden ayudarnos a identificar y a comprobar esto que yo les acabo de decir. Si ustedes ponen atención a este gráfico que les estoy mostrando, en la línea roja lo que se ve es el dióxido de carbono, la cantidad, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera en los últimos 60 años, en una estación que está ubicada en Hawái, básicamente en medio del mar Pacífico. Entonces, en la línea roja tenemos el CO2 o el dióxido de carbono en la atmósfera. En la línea verde lo que tenemos es la medición o la concentración del dióxido de carbono en el mar. Y vean que es bastante interesante porque básicamente sí es visible que la tendencia de aumento de dióxido de carbono en la atmósfera que ha venido sucediendo en los últimos 60 años también tiene la misma tendencia en el mar en los últimos aproximadamente 30 años. ¿Esto qué significa? Que efectivamente el mar está absorbiendo todo ese exceso de dióxido de carbono que está ingresando a la atmósfera. Y en color azul, lo que ustedes ven es la línea que nos indica cuál es el pH del agua del mar. Vean que esa línea azul comienza a disminuir de manera constante a medida que las líneas de color verde y de color rojo siguen incrementando. ¿Esto qué significa? Que básicamente todo ese exceso de dióxido de carbono que está en la atmósfera efectivamente está siendo absorbido por el mar y nos está dando como resultado una disminución del pH del agua del mar, o lo que podríamos traducir como un aumento en el nivel de acidez del mar. Básicamente, ¿qué nos dice ese gráfico? Que nos gusta admitirlo, nosotros somos la raíz del problema. Todo este dióxido de carbono que estamos emitiendo por la quema de combustibles fósiles es lo que está generando el problema del cambio climático al que nos estamos enfrentando hoy en día y que se van a seguir enfrentando muchísimas generaciones más adelante. Pero básicamente, ¿qué es acidificación oceánica? Esta tal vez la diapositiva más técnica que ustedes van a ver. Les comento que después de esto ya no vamos a ver más fórmulas químicas, pero sí es importante que ustedes entiendan que la acidificación oceánica no es nada más química. Básicamente lo que tenemos es ese dióxido de carbono que está en la atmósfera, en estado gaseoso, que ingresa al mar, se mezcla con el agua del mar. Esto nos produce o nos da como resultado ácido carbónico, que a su vez se va a separar o disociar en lo que serían el ion bicarbonato y el ion carbonato. Al producirse estas dos especies, básicamente vamos a tener un montón de iones hidrógenos dando vueltas ahí en el agua de mar, y precisamente son esos iones hidrógenos lo que nos va a modificar el pH del agua de mar, produciendo este evento o este fenómeno que les comento, que es la acidificación oceánica. Para que ustedes entiendan un poco mejor, cuando hablamos de acidificación en el mar, exactamente a qué nos estamos refiriendo, qué tan ácido estamos hablando de eso. Vean que esto es una escala en la que se mide el pH, es una escala que va del valor de 0 a un valor de 14, teniendo que el valor de 7, que es justo lo que está en la mitad, es considerado el valor neutro. Los valores superiores a 7 son los valores alcalinos y los valores inferiores a 7, ¿verdad?, o que se mueven hacia la izquierda, son los valores que consideraríamos como ácidos. Si nosotros ponemos esto en términos de productos, digamos, de uso cotidiano, para que sea más fácil comprenderlo, entonces nos vamos a dar cuenta que el valor de 7 va a representar lo que sería el agua, digamos, que nosotros consumimos. Y vean que el agua del mar tiene un pH promedio entre 8.1 y 8.2 en lo que es mar abierto. Entonces, nosotros realmente ahí podemos notar que el mar en su estado natural, por así decirlo, no alterado, ¿verdad?, tiene un pH que está un poquito por encima de lo que es el pH neutro. ¿Qué sucede? Que entonces, en el momento en el que el pH comience a bajar y acercarse a 7, ya vamos a empezar a hablar de que está sucediendo el proceso de acidificación oceánica. Para que tengan un punto de referencia, como les decía, vean que nosotros en valores muy ácidos, hacia la izquierda tenemos, por ejemplo, lo que sería el jugo de los cítricos o incluso la Coca-Cola, mientras que lo opuesto serían las sustancias alcalinas, como por ejemplo el cloro o la leche magnesia, ¿verdad?, que son sustancias lo que nosotros llamamos básicas. Pero entonces, ¿cuál es el tema con el pH
pH. ¿Qué realmente significa esto? ¿Qué va a implicar? Porque muchos dirían, bueno, un cambio de una unidad realmente no debería significar tanto, pero resulta que sí significa mucho, precisamente porque el pH, esta escala, es una escala logarítmica. ¿Eso qué significa? Que cada cambio en una unidad va a representar aproximadamente 10 veces más que el paso anterior. Si ustedes ven esta imagen que yo les puse acá, es bastante claro ver que si nosotros pasamos de un pH de 8.2 a un pH de 8.1, estamos hablando que el nivel de acidez del agua está aumentando en un 26%. Vean que si nos movemos a un pH inferior de 8.0, entonces ya la acidez está aumentando en un 58%. Y ahí va aumentando sucesivamente. Entonces vean que lo que está proyectado, por ejemplo, de acuerdo a los escenarios de cambio climático, de aquí a unos aproximadamente 50 años, 50, incluso finales de siglo, es que el pH del mar podría alcanzar valores cercanos a 7.3, 7.2. En ese momento estaríamos hablando que el nivel de acidez en el agua del mar alcanzaría casi un 900 o un 1000% más de lo que tenemos hoy en día. Y eso para los organismos que viven en el mar es muchísimo. Piensen ustedes en términos, por ejemplo, de la temperatura en nuestro cuerpo, que la temperatura normal anda por unos 36.5, 37 grados centígrados. En el momento en el que nuestro cuerpo sube una temperatura de 1 o 1.5 grados más, eso ya hace la diferencia entre una temperatura normal y una fiebre. Ahora imagínense entonces lo que realmente puede significar para un organismo que vive en el mar estar experimentando un nivel de acidez que es hasta un 500% más de lo que él está acostumbrado a experimentar. Y de la misma forma que, por ejemplo, Thanos en los Avengers representaba una amenaza para la humanidad, realmente la acidificación oceánica y el cambio climático representan una amenaza potencial muy, muy, muy fuerte para todo lo que son los ecosistemas y los organismos marinos. Resulta ser que la acidificación oceánica tiene muchos perdedores. Realmente la gran mayoría de organismos se van a ver afectados de una u otra manera. Todavía hay muchísimos estudios que están tratando de determinar todos los mecanismos detrás de estas afectaciones y cuáles van a ser incluso los niveles de afectación. Pero los que sí se han considerado siempre como los principales perdedores por excelencia son los organismos calcificadores. ¿Qué es un organismo calcificador? Básicamente, las imágenes que ustedes están viendo aquí son ejemplos todos de organismos calcificadores. Es cualquier organismo que produzca una estructura calcárea, por ejemplo, de carbonato de calcio, en alguna de todas sus formas. Tenemos los corales, como en la foto inferior izquierda, tenemos en la parte superior unos organismos que se encuentran flotando en la columna de agua, son organismos planctónicos, y en la derecha lo que tenemos son las ostras del Pacífico, que son en realidad un recurso bastante importante a nivel comercial y son precisamente uno de los organismos en los que nos vamos a estar centrando en el resto de la presentación. Entonces, ¿por qué decimos que estos organismos calcificadores se convierten en los principales perdedores con la acidificación oceánica? Precisamente porque ellos, con el pH comienza a disminuir, lo mismo que decir que el nivel de acidez del agua comienza a aumentar, comienzan a tener muchísimas dificultades para producir estas estructuras. Tienen que invertir más energía y más recursos metabólicos en producir la estructura y muchas veces entonces van a tener que sacrificar otra energía para procesos como crecimiento, como reproducción, como alimentación. E incluso en casos más extremos llegan a tener una incapacidad total de producir esta estructura, por lo que comienzan a disolverse. Sí, imagínense lo que sucede básicamente si una estructura de estas se comienza a disolver. Eventualmente va a llegar a desaparecer y por eso es que estamos hablando de que son en realidad los sistemas que están altamente amenazados ante la acidificación oceánica y el cambio climático. Resulta ser que este fenómeno de acidificación oceánica precisamente se convierte en una fuente, digamos, de amenaza muy grande
para industrias de agricultura que trabajan con organismos calcificadores, como son todos los productores de ostra, los productores de mejillones o de cualquier tipo de bivalvo básico. Esto que ustedes están viendo aquí son noticias de un evento de mortalidad que hubo muy importante en Estados Unidos, en la costa este de Estados Unidos, hace más de 10 años, donde básicamente los productores de ostras comenzaron en un momento determinado a ver que estaban pidiendo muchísimas de las medidas que ellos querían para levantar la producción. En este momento ellos no supieron de qué era, que podía deberse a un virus, no habían visto cambios, digamos, muy drásticos en temperatura, en salinidad, en otros factores, entonces todos se lo atribuyeron a un virus. Resulta ser que esto vuelve a suceder al año siguiente, en la misma temporada, y ya habían investigadores que estaban realizando mediciones de lo que era la parte de la química del carbonato, pH y de parámetros. En ese momento ellos, básicamente, ¿verdad?, vienen con su banderita de científicos y dicen, nosotros sabemos, podemos tener respuesta a también mandando a todas las líneas de la institución. Básicamente eran aguas con un nivel de acidez muchísimo más alto, estaban ingresando a los cultivos y estaban matando todas las semillas de ostra. En ese momento, en el 2008, esto significó para la industria hostícola de Estados Unidos pérdidas en la producción de hasta un 75%. Claramente eso tuvo un impacto muy fuerte, ¿verdad?, a nivel económico, no solamente para los productores, sino también a nivel nacional, que de alguna u otra forma ellos todo lo terminan traduciendo en términos económicos, o cuántos miles de millones de dólares perdieron. Lo interesante de este caso es que se convierte como en una señal de alerta de que si esto les está sucediendo a ellos, nos puede suceder a muchísimos otros países donde también se están dando cultivos de productos de este tipo, de actividades y calcificadores. Entonces vean que aquí estamos hablando de que ya no solamente es un asunto de interés económico, ¿verdad?, por las pérdidas monetarias que eso está causando, sino que ya entramos también en el ámbito de seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque hay muchísimas comunidades, muchísimos usuarios que realmente tienen este tipo de alimentos como parte de su dieta. Entonces, la acidificación en este caso básicamente nos está produciendo un aumento en la mortalidad de este tipo de organismos. Además, tiene un impacto directo disminuyendo el potencial de captura en los casos en los que son, por ejemplo, stocks pesqueros los que se capturan, y de producción cuando hablamos de acuacultura. Además de eso, sí hay estudios que han demostrado que la acidificación oceánica tiene la capacidad de afectar o modificar las cualidades comerciales de este tipo de venenos. Y ya entramos en un tema todavía un poco más, digamos, interesante, porque, bueno, de alguna forma la mortalidad, obviamente, es lo primero que se dan cuenta, ¿verdad? También se dan cuenta, sí, la tasa de producción o de captura disminuyó, porque es algo bastante obvio. Pero hay que hilar un poquito más fino para notar que, por ejemplo, la apariencia física de los productos de la misma, que ya no tienen o no cumplen con las características para cumplir un cierto estándar de calidad. Y si damos un paso más allá, incluso también pueden afectarse otro tipo de cualidades que también tienen un valor comercial muy importante. Entonces vean que ya este tema de seguridad alimentaria nuevamente vuelve a caer un poco en lo que es la parte, digamos, económica, ¿verdad? Porque obviamente si las cualidades comerciales se empobrecen, no va a ser tan fácil colocar esos productos, y eso también va a tener un impacto a nivel socioeconómico. Entonces, ya sabemos que la acidificación oceánica puede afectar la capacidad de todos estos organismos de producir sus estructuras calcáreas. Esto que ustedes ven acá es la misma foto que vimos hace un par de diapositivas, solamente que organizada de manera distinta, donde lo que se ve es el impacto directo de la acidificación en este organismo. Es un terópodo. Básicamente los pusieron por aproximadamente 45 días, si no me equivoco, a condiciones de bajo pH, y vean que la estructura comenzó a deformarse y a desgastarse. Entonces, eso es el impacto más evidente de la acidificación oceánica. Pero la pregunta inicial con la que comenzamos
empezamos esta presentación es, ¿realmente nosotros podemos saborear la acidificación oceánica? Y la respuesta es sí. Como les comentaba, la acidificación oceánica también tiene la capacidad de modificar muchas de estas cualidades de valor comercial de los organismos. ¿Y a qué se debe eso? A lo que les comentaba anteriormente. Los organismos tienen que invertir más energía en tratar de mantener estas estructuras, están entonces disminuyendo la cantidad de energía que ellos normalmente invierten para, por ejemplo, producir líquidos, producir proteínas, producir tejido muscular. Y obviamente todo eso va a tener un impacto directo en lo que es el sabor de los productos, ¿verdad? Es bastante interesante que, de hecho, ya hay estudios que han comenzado a tratar de comprobar esto. Uno de los primeros fue en el 2000, se publica en el 2014, con una especie de camarón que es muy, muy consumido en el norte de Europa. De hecho, el nombre es como camarón del norte. Resulta ser que ese experimento, este trabajo especial, lo que hacen es exponer a estos camarones por 3 semanas a condiciones de bajo pH, y después de estas 3 semanas lo que hacen es traer a 30 expertos, ¿verdad? De 30 personas que tienen una formación, digamos, profesional, catar alimentos y distinguir si son de buena calidad o de mala calidad. Y entonces esos 30 expertos lo que hacen es que les dan camarones de los que fueron criados en estas condiciones de bajo pH, y también les dan a probar camarones de los que fueron criados o cultivados en condiciones normales. No les dicen cuál es cuál, los ponen incluso en posiciones diferentes para todas las diferentes personas, y les solicitan que por favor le pongan una calificación a los diferentes camarones. Entonces, ustedes aquí lo que están viendo en el gráfico básicamente es cuando tenemos el triangulito, digamos, punteado. Ese va a ser nuestro triangulito de bajo pH, y el triangulito que está con línea sólida va a ser el triángulo de las puntuaciones de los camarones que fueron cultivados en condiciones normales. Entonces vean que en condiciones normales las puntuaciones de sabor, de textura son bastante altas, porque digamos que cumplirían con la calidad que ellos requerían. La apariencia pues, también, o sea, realmente estaba relativamente aceptable, pero vean que cuando ellos les tocaba ponerle puntuación a los camarones que estuvieron en las condiciones de bajo pH, la calificación para el sabor disminuye drásticamente. Lo mismo sucede para apariencia y para textura. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente estas personas que son expertos en tratar este tipo de alimentos pudieron distinguir o notar que había una diferencia muy importante al nivel de la calidad, de sabor, de textura y de apariencia de esos productos. ¿Qué sucede? Bueno, este estudio se hizo en Suecia, con una especie que, como digo, para ellos es muy importante a nivel cultural y gastronómico, pero obviamente eso no va a aplicar tal vez para países como nuestro, donde nosotros ni siquiera consumimos ese tipo de tabaco. Entonces ahí es bastante importante que estos estudios tienen que además tomar en consideración el factor cultural. ¿Qué especies se cultivan en los diferentes países? ¿Qué importancia comercial tienen esas especies en los diferentes países? ¿Y cómo va a ser el impacto potencial de la acidificación oceánica en la calidad de estas especies en términos, digamos, de aspectos, características comerciales? Resulta ser que para eso se comienza un proyecto, el proyecto de hecho arranca en 2019, es un proyecto internacional que lo que busca precisamente es evaluar los impactos de la acidificación oceánica en mariscos. Y lo interesante de este proyecto es que es un proyecto en el cual actualmente hay involucrados 16 países, Costa Rica es uno de estos países, y lo que se pretende con el proyecto es que todos los países usen exactamente la misma metodología experimental, solamente que con las especies de interés comercial que tiene cada país. ¿Por qué eso? Porque están usando la misma metodología experimental que utilizamos en el proyecto de los resultados, digamos, van a poder ser comparables. O que nosotros entonces vamos a tener o a saber si hay una disminución la calidad de los aspectos, digamos, de valor comercial de estas especies,
y si eso eventualmente va a tener un impacto a nivel económico local en cada uno de los países. Esta foto que ustedes ven a la izquierda, de hecho, es una foto de un experimento similar que hicieron y yo tuve la oportunidad de probarlos. En este caso, lo que habían hecho era usar 4 tratamientos de temperatura y definitivamente sí hay diferencias. Algo que es interesante es que lo que, digamos, para mí era rico o agradable, para otras personas no. Y ahí también vuelve a entrar muy en juego lo que es el factor cultural, porque en lugares donde las personas tienen la cultura desde pequeños de consumir cierto tipo de especies, en este caso un mejillón, pues obviamente para ellos tal vez el sabor fuerte va a ser algo que es estrictamente necesario para que el producto sea de buena calidad. Más países donde no necesariamente se tienden a consumir este tipo de productos, los sabores un poco más leves, más bien van a ser más agradables. Y esto no significa que realmente el producto sea de mejor calidad. En este caso, los consumidores tienen un gusto menos adquirido que lo que sería bueno tener una calidad alta. Resulta ser que en Costa Rica nosotros tenemos actualmente, aparte de la pesca, ¿verdad?, que se da en estas aguas, también hay cultivos, otros cultivos de algunas especies de interés comercial. En el Golfo de México específicamente, actualmente se están dando el cultivo de la ostra del Pacífico y del cargo macho. Y nosotros vimos esto como una oportunidad para poder entonces evaluar cuál va a ser el impacto de la acidificación oceánica en estas dos especies que ya de por sí representan un aporte socioeconómico muy importante para las comunidades de esta localidad. Entonces, algo tan interesante de este proyecto es que, por un lado, no solamente se están evaluando o se van a evaluar especies de interés comercial a nivel local, sino que también tiene un, digamos, factor de colaboración interinstitucional muy bueno. Vean que en este caso la investigación se va a llevar a cabo en conjunto con la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional y el Parque Marino del Pacífico, con financiamiento del Organismo Internacional de Recreación. ¿Por qué eso es tan importante? Porque básicamente es la colaboración de tres instituciones que ya tienen una trayectoria muy importante en alguna u otra temática que se unen para ver cómo pueden generar información que realmente pueda ayudar a soluciones para este tipo de comunidades. Entonces, para que contarles un poco cómo funciona el experimento, la idea es exponer a estas dos especies por un periodo de 6 meses a condiciones de pH y luego en estos 6 meses se van a mantener los 2 meses más en lo que sería, digamos, condiciones de agua normal para ver si hay una recuperación de las cualidades que esperamos que tengan una estructura. Durante este periodo se van a medir parámetros como mortalidad, desempeño de crecimiento, pero también se van a medir y se van a aspectos o características que tengan alguna importancia o algún valor a nivel de mercado. Estamos hablando, por ejemplo, de la parte estructural, en el caso de las ostras, que nos interesa determinar si las conchas sufren alguna modificación, si se vuelven débiles, si tienen cambios físicos, si tienen cambios de color, de forma, a nivel, digamos, de tejido, tanto en las ostras como en los peces, también nos interesa evaluar si van a haber modificaciones sensoriales de aporte nutricional. Y la parte organoléptica es básicamente lo que les comentaba, del sabor, del olor, de la. Este proyecto estaba originalmente planeado para comenzar este año, pero bueno, como todo, ¿verdad? Se vino la crisis del COVID y básicamente nos dejó en pausa por un tiempo. La idea es entonces tratar de retomar en el 2020. Y de la misma forma que nosotros hemos tenido que buscar la manera de adaptarnos a esta crisis que estamos viviendo hoy en día, nosotros lo que pretendemos en este tipo de proyectos es generar información que
a la larga pueda contribuir a estrategias de adaptación para el cambio climático. ¿Por qué? Porque todas estas comunidades de las que tienen los derechos de recursos, básicamente lo que van a tener es que adaptar sus cultivos o adaptar los métodos en los que cultivan, tratar de adaptar las especies a la situación que van a enfrentar en el futuro. De otra forma, básicamente perecerían. Y ya un poco para ir cerrando, pues toda esta situación actual que estamos viviendo de cambio climático, como les decía al inicio, es básicamente el producto de las actividades antropogénicas, de toda la quema de combustibles fósiles. Y este gráfico que ustedes están viendo es de hecho un gráfico actualizado de la concentración de dióxido de carbono de la atmósfera. Esa es la lectura de hace 3 días. Vean que estamos en 417.19 partes por millón. Y lo que ustedes ven en el gráfico, de hecho, es la reconstrucción histórica que va hasta hace 800 millones de años, 800.000 años. Vean que durante todo ese periodo los niveles se mantuvieron por debajo de 300. Y en el momento en el que aparece el ser humano, y peor aún, ni siquiera es el momento en el que aparece el ser humano, en el momento en el que se da la revolución industrial hace aproximadamente unos 250 años, es que estas concentraciones en la atmósfera se empiezan a disparar. Esta es la triste realidad en la que vivimos hoy en día, pero sin embargo, yo soy una persona que además de tener conocimiento científico informado, de ser bastante optimista, y sí creo que nosotros podemos además siempre tratar de ser parte del cambio positivo. Hemos sido, me gusta, no parte del cambio negativo, pero creo que nosotros todos con nuestras acciones podemos también tratar de activamente ser parte de ese cambio. Porque siempre se habla mucho, ¿verdad? Tratar de modificar nuestras formas de movilización, tratar incluso de ahorrar electricidad cuando es posible, tratar de buscar productos que sean amigables, que no tengan una demanda energética muy alta. Y en este momento, donde además estamos teniendo que movernos a la virtualidad, producto de la crisis actual, creo que es una buena oportunidad para repensar mucho sobre cuál es la huella de carbono del uso del Internet y el uso de todos la tecnología que estamos usando. Entonces, con esto termino y ahora creo que abriríamos el espacio para preguntas. Muchísimas gracias, doctora Celeste. En realidad fue una charla muy provechosa, llena de muchos aspectos, ¿verdad?, que nos van a venir a aclarar muchas cosas que nos están pasando, resaltar el aporte socioeconómico que puede traer todo este tipo de acciones y aparte reiterar la invitación de la doctora Celeste a ser parte del cambio con nuestras acciones, ¿verdad? Pasamos a un espacio de dudas y consultas de los participantes. Tenemos a Fraser Rojas, que nos comenta que se mencionó algo sobre los acuicultores que enfrentan el reto de sacar adelante su producción. ¿Qué se sabe sobre estos estudios de acidificación afectando? ¿De qué manera afecta hacia dichos productores? Esto nos los consulta Fraser, estudiante de acuicultura de la UTN. Bueno, precisamente a nivel local, por lo menos acá en Costa Rica, no hay información. Y por eso es que el estudio que nosotros vamos a comenzar es tan importante, porque tenemos que comenzar a generar información de saber cuál va a ser el impacto potencial que va a producir en estas especies, y cuando explicamos cuál va a ser el impacto, entonces podemos comenzar a hacer estimaciones de cuál sería la afectación a nivel económico. Antes de eso realmente no se puede decir nada. A nivel mundial hay otros estudios donde ya han hecho estimaciones que lo que están es utilizando, por ejemplo, para hacer las estimaciones del impacto económico potencial es los datos que se manejan hasta la actualidad de la producción. Entonces, si por ejemplo en el norte de Europa ellos saben que a nivel anual la producción de este tipo de organismos aporta en esta cantidad de euros a la Unión Europea, entonces, ¿cuál sería la pérdida, digamos, en términos económicos, de que se reduzca la producción o se elimine completamente la producción? Pero acá a nivel local en realidad existe muy poco, y esos son los esfuerzos que se están tratando de hacer, incluso no solo en Costa Rica, sino también en otros países de la región. Ok, excelente.
También antes de continuar con las consultas, algunos invitados nos están consultando sobre la presentación, ¿verdad? Recordarles que eso está siendo grabado por Facebook Live en diferentes páginas de redes sociales de parte de la comisión organizadora, entre ellos el Parque Marino, la red internacional. Entonces, si ingresan a estas páginas, pueden encontrar las grabaciones no solamente de esta charla, sino también de todas las anteriores que hemos tenido a lo largo de esta semana. Continuar con las consultas. Carlos Chávez, de la UTNC del Pacífico, nos consulta: ¿el deshielo contribuye a la acidificación por la diferencia de pH entre agua que estaba congelada y la que hay en el mar? No tanto la acidificación, sí hay una modificación, digamos, en la química del agua de mar, pero en realidad el deshielo lo que no va a contribuir es al aumento del nivel del mar. Lo que sí contribuye muchísimo a la acidificación es todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, la actividad agrícola. Todas las aguas que vienen arrastradas por la geología o incluso las aguas que son depositadas directamente en el mar sin tratamiento, que tienen un impacto directo muy fuerte en lo que se conoce como acidificación costera. Que es un proceso que ya sucede desde el momento en que existen, digamos, actividades humanas en la tierra, en el continente, ya existen los procesos de acidificación costera, porque todo este montón de digamos, excesos de nutrientes que vienen en estas aguas van a modificar la química del agua. Entonces, de hecho, sí es bastante usual que en zonas costeras el pH del agua sea más bajo que en mar abierto. Por eso yo les decía, cuando se presentaba la escala, ¿verdad?, que el pH de promedio es entre 8.1 y 8.2, pero en mar abierto. En zonas costeras las mediciones sí nos han demostrado que en realidad este pH está ya por debajo, muchas veces incluso de 8, a veces en promedio en valores de 7.9, y esto en realidad es todavía incluso más delicado, ¿verdad? Porque ¿eso qué significa? Que ya los cultivos probablemente se están dando en condiciones levemente acidificadas. Entonces, si estas son las condiciones actuales, imagínense que de alguna manera ya estas especies están lidiando con cierto nivel de estrés, y si encima de eso nosotros venimos a poner, ¿verdad?, lo que sería la acidificación o captura de dióxido de carbono en la atmósfera, el colapso de muchísimas pesquerías y muchísimos proyectos de acuicultura en realidad sí es bastante, digamos, posible de suceder. Ok. Para continuar, Alejandra Rojas, del área de fiscalización de servicios ambientales y de energía de la Contraloría General, nos consulta: ¿se han realizado estudios de acidificación oceánica dentro de áreas silvestres protegidas, áreas silvestres protegidas con componente marino y costero, y cómo impacta a la biodiversidad marina? ¿O los estudios solo se enfocan en especies de interés comercial? Bueno, en realidad en todo el mundo se han realizado en diferentes lugares, incluso en zonas protegidas. Por ejemplo, hay muchísimos datos actualmente de ecosistemas protegidos muy conocidos como la Gran Barrera de Arrecife. Acá en Costa Rica, en realidad nosotros hemos comenzado a realizar un mapeo a lo largo de ambas costas. Tenemos actualmente más información en la costa pacífica que en la costa caribe, pero es algo en lo que estamos tratando o trabajando por mejorar. Todos los estudios se han realizado fuera de áreas protegidas. Hay un par de muestras que se colectaron dentro de áreas protegidas como Parque Nacional Isla del Coco y Isla del Caño, precisamente para tratar de ver si hay diferencias, pero en realidad esas muestras por fallos técnicos de equipo todavía no se han podido medir. Sí creo que es muy importante tratar de hacer una comparación efectivamente entre áreas protegidas y áreas no protegidas, porque definitivamente yo creo que pueden haber cambios, no tanto actualmente por el tema en general de la captura de dióxido de carbono en la atmósfera, porque bueno, o sea, un país pequeño como Costa Rica, realmente la captura va a ser exactamente, probablemente la misma, pero ahí lo que se va a influir mucho era lo que les mencionaba en la respuesta anterior, ¿verdad?, que es el tema de la influencia de todos los productos que vienen por escorrentía y por descarga de ríos. Nosotros obviamente esperaríamos que en un lugar, por ejemplo, como la isla del Coco, que está completamente alejado de lo que es actividad agrícola, vamos a tener una química de agua de mar probablemente diferente a la que tendríamos en zonas costeras cercanas a lo que es, digamos, el continente. Entonces, efectivamente es algo en lo que se tiene que continuar trabajando aquí, pero a nivel global sí existen ya estudios, y sobre todo las diferencias sí siempre vienen mucho
más en términos de qué tanto le influencia la actividad humana sobre esas aguas que van a estar, digamos, rodeando ecosistemas de importancia no solamente comercial, sino también ecológica y turística. Ok, entonces para Alejandra, ahí nos queda la información. Solamente a nivel nacional, en Isla del Coco y Isla del Caño se han realizado las investigaciones. A nivel global sí existen más tipo de comparación en este aspecto, pero a nivel nacional todavía se está trabajando al respecto. La siguiente consulta, don Ricardo Segura Amador, director de Extensión y Acción Social de la Universidad Técnica Nacional C del Pacífico, nos consulta, ¿hay alguna manera artificial, química o natural de revertir la acidificación de los océanos? Sí se han hablado de mecanismos, o sea, muchas veces se habla de agregar, digamos, sustancias tipo carbonato de calcio al agua de mar. Básicamente, muchos incluso han planteado sumergir bloques gigantes de carbonato de calcio, ¿verdad?, para modificar o revertir esto. Sin embargo, eso es un proceso bastante arriesgado, porque, como yo les decía, en realidad el mar absorbe de forma natural el dióxido de carbono. En el momento en el que nosotros, digamos, desaturemos al mar de este dióxido de carbono, él de forma natural lo que va a hacer es volver a continuar a absorber. Entonces, en realidad es algo bastante delicado. Otra de las cosas que se planteó hace un par de años también era tratar de bombear, digamos, el agua hacer como un bombeo, ¿verdad?, hacia las profundidades. Entonces, tratar de extraer el agua o el dióxido de carbono que se está absorbiendo y enviarlo a la profundidad del mar. Lo que sucede es que en realidad eso ya se hace también de forma natural por un proceso biológico y físico. Ese proceso usualmente toma miles de años en suceder, pero el mayor reservorio de carbono que hay actualmente es en el fondo marino. Entonces, tratar de modificar estas cosas por intervención del ser humano en realidad es un tema bastante delicado que a la larga yo creo que más bien podría tener resultados negativos. Perfecto, y don Ricardo nos suma a la consulta anterior, nos consulta también, ¿existe algún tipo de organismo marino que se vea favorecido o se multiplique debido al aumento de la acidez? Sí, como yo les decía, existen los que se conocen como ganadores, ¿verdad? No todos son perdedores. Serían, digamos, los homólogos a lo que son las plantas o los árboles acá en la tierra, los productores primarios en el mar, básicamente algas, pastos marinos, inclusive microalgas, ¿verdad?, fitoplancton. En su gran mayoría ellos se ven de alguna manera beneficiados con la acidificación oceánica. ¿Por qué? Porque igual que esos homólogos en la tierra, ellos lo que hacen es usar el dióxido de carbono para fotosintetizar. Entonces, en el momento en el que hay más dióxido de carbono en el agua, pues obviamente ellos van a tener más recursos para poder realizar la fotosíntesis. ¿Qué es lo que sucede? Igual, los estudios que se han hecho han demostrado que esto es un beneficio de momento a corto plazo, pero todavía no se sabe si a largo plazo ellos eventualmente podrían también a comenzar a ver impactos negativos producto del exceso de dióxido de carbono. Recuerden que en la naturaleza nada en exceso es bueno. La naturaleza siempre trata de mantener equilibrios, ¿verdad?, y balances, y en el momento en que se rompe ese equilibrio, comienzan a suceder cosas malas para los organismos y los ecosistemas involucrados. En este caso, digamos, de los famosos ganadores con la acidificación oceánica, sí lo que nosotros podemos ver es que de momento, si ellos se ven beneficiados, va a tener un impacto negativo en el ecosistema, porque en el momento en que ellos comienzan a sobrecrecer, entonces van a afectar a otros organismos que no tienen la capacidad de competir con ellos. Y es lo que sucede, por ejemplo, a veces en los arrecifes coralinos. Comenzamos a ver que hay lo que se conoce como un cambio de fase muchas veces, ¿verdad?, donde las algas comienzan a sobrecrecer de una manera tan acelerada que básicamente comienzan a ahogar a los arrecifes y no les dan la posibilidad de continuar creciendo. Es una competencia de luz y de otros recursos. Entonces vean que ya ahí estamos viendo que aunque ellos son ganadores, a nivel ecosistémico en realidad no estamos hablando de una ganancia, estamos hablando de una pérdida. Ok, perfecto. Y por último, Fraiser Rojas, el estudiante que anteriormente nos hizo la consulta sobre la afectación hacia productores, nos hace un pequeño comentario que nos dice que él conoce sobre mortalidades que han tenido los productores de ostras, pero que sería
muy interesante investigar si es exactamente este tema que nos ocupa el que está afectando. Entonces ahí le dejamos a Fraser la idea, ¿verdad?, en el aire, para que quizás en algún momento pueda usarlo como investigación en algún curso o en algún proyecto que necesite. Claro, y digamos, nada más para agregar, pues, bueno, acá yo creo que hay ahorita en la audiencia personas de muchísimas áreas, de muchísimas instituciones. Nada más recalcarles que esto, pues precisamente se busca que sea un trabajo interdisciplinario, ¿verdad? Nosotros ahorita igual queremos tratar de comenzar un estudio paralelo complementario que sería específicamente de la parte más social. Lo ideal sería también hacer una evaluación económica de este tipo de impactos e incluso en algún futuro tratar de movernos más a evaluar también el impacto en otras especies. Acá en Costa Rica, por ejemplo, también se da el cultivo de camarón. Yo sé que hay colegas de otros países que específicamente lo que van a evaluar es el cultivo de camarón. Entonces yo creo que aquí nosotros igual tenemos mucho potencial para continuar estudiando eso y ojalá tratar de generar información a tiempo para darle alternativas a todos estos productores. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Resaltar una vez más algunos aspectos que nos nombraba Celeste en su exposición sobre la importancia de mantener el equilibrio natural, el gran aporte socioeconómico que todo ese tipo de investigaciones nos trae y pues ser parte del cambio una vez más, y yo creo que esto nunca debemos dejar de repetirnos, ¿verdad? Debemos ser parte del cambio con nuestras acciones, sumémonos y no restemos. Entonces, muchísimas gracias, doctora, por esta información tan importante que nos trajo. Yo sé que a más de uno, o la mayoría, nos dejó un gran aprendizaje, y yo creo que por ahí también en algunas diapositivas también nos abrió el apetito bastante. Muchísimas gracias de nuevo de parte de la comisión. Ha sido un honor tenerla con nosotros y recordarle a todos los demás participantes, a todos los que están conectados, que nos queda todavía una charlita más. Cordialmente invitados. Sigan conectados. Sin más, Celeste, muy buenas tardes a usted y a todos los que nos sintonizaron. Muchas gracias. Recordarles, bueno, una vez más que nos quedan las grabaciones por medio de las redes sociales de la comisión organizadora. Pueden buscarnos si les quedó alguna duda en algún aspecto o se les fue el audio en algún momento, lo que sea. Ahí pueden repasar la presentación y les va a ayudar todas esas grabaciones. Muchísimas gracias.